Ahora sí. Ya, yo les había dejado una actividad la semana pasada, así que la vamos a ver hoy día. ¿Cuál es el objetivo hoy día? Vamos a analizar la varianza y la desviación en poblaciones. Uy, aquí me equivoqué. Lo que pasa es que no sé cómo quitarle que deje de reconocer en inglés. Y ahí sí. Ya, entonces, analizar la varianza y la desviación estándar de poblaciones y frente a los valores de tomar decisiones, ¿ya? Primero que nada, entonces, yo les dejé esta actividad la semana pasada, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Alguien la hizo? Era la actividad de... ¿no? Ya. Bueno, era la actividad de las chefs que decía que si la masa promedio de las barras de chocolate superaban los 212,62 gramos, la iba a aceptar, y que si su desviación estándar era menor a 14,18 gramos, la aceptaba. Hola, Paloma. Ya, entonces, lo que hay que hacer, ¿cierto?, es sacar el promedio de todos estos números, porque estos son todos los gramos de las barras que está pidiendo un proveedor. ¿Se acuerdan que eso hablamos? Ya el chef de un restaurante acaba de recibir un encargo de barras de chocolate de su proveedor, pero aún no la acepta. Los gramos de cada barra se muestran en el recuadro. Entonces son 12 barras de chocolate y estos son los gramos que tiene que tener cada uno. Entonces, aceptaré las barras si la masa promedio es de 212,62 gramos y la desviación estándar es menor que 14,18 gramos. Entonces, calcular el promedio es sumar todos los gramos de la barra, ¿cierto?, de cada chocolate, y dividirlo por la cantidad total de barras de chocolate. Yo no les voy a pedir que lo hagan porque la idea era que lo tuvieran, pero a mí me salió la suma que fue 2.528,81 gramos. Eso lo divido por 12 barras y me da un total de 210,73 gramos. Entonces, aceptaré las barras y la masa promedio es de 212. Ya con el promedio no vamos a aceptar las barras porque ya nos dio un valor menor al promedio, ¿cierto? Luego calculé la varianza, que la varianza es cada valor de la barra, restarle el promedio, luego elevar al cuadrado cada uno de esos resultados, sumarlos y dividirlo por la cantidad de barras, me da 186,65 gramos al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque estos valores todos se elevaron al cuadrado y después los sumamos. Pero la desviación estándar es la raíz de la varianza, entonces hay que sacarle la raíz a este número y me da 13,6 gramos. Entonces, la desviación estándar es menor a 14,18. En este caso, la desviación estándar nos dio 13,6, que es menor a lo que ella estaba solicitando, ¿cierto? Pero ya, cumple con el tema de la desviación estándar, pero no cumple con el promedio que ella necesitaba. Así que vamos a rechazar o vamos a aceptar la oferta de este proveedor. ¿La aceptamos o la desechamos? La rechazamos, muy bien, porque a pesar de que le achuntó en el tema de la desviación estándar, el promedio no es el mismo. Así que en base a datos nosotros vamos a rechazar. Ya, entonces este tipo de ejercicios aparecen harto en la guía para que ustedes vayan viendo. Ya. Y vamos a ver pregunta de PSU. Esta la saqué del libro, ¿ya?
Dice, un técnico computacional compara el rendimiento de dos equipos para ciertos grupos de instrucciones. El tiempo promedio que demoraron los equipos fue el mismo, ¿ya? Sin embargo, el primer equipo tuvo una desviación estándar menor que el segundo. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son falsas? La primera afirmación es, en promedio, el equipo, aquí debería decir, el equipo A fue mejor que el segundo. ¿Ya? El primer equipo fue mejor que el segundo. ¿Ya? Segundo, el desempeño del primer equipo fue más homogéneo que el del segundo. Y tercero, el segundo equipo realizó algunas tareas más rápido y otras más lentos que el primero. Entonces, chiquillos, ¿cuál de ellas es falsa con respecto al enunciado? Recuerden que cuando tienen el mismo promedio, estamos hablando de dos equipos que simplemente tienen el mismo promedio, ¿ya? O, por ejemplo, dos niños que tienen el mismo promedio, ya, tienen el mismo promedio. Pero el promedio, chiquillos, no nos dice nada más que si están igual o están disparejos. La primera afirmación, ¿es verdadera o es falsa? La primera afirmación... Ya, a ver. Ya, la Javiera me dice que la 2 es falsa. Ya, pero... Ya, Javier, espérame. Vamos con la primera para que... Pucha, no puedo... Ya, la primera es falsa. ¿Todos de acuerdo con eso? Porque la afirmación dice... espérenme. Ahí sí. Ya, la afirmación dice que en promedio el primer equipo fue mejor que el segundo. Y por aquí nos dicen que el tiempo promedio que demoraron los equipos fue el mismo. Entonces, como fue el mismo, ¿cierto? Nadie puede decir que el primer equipo es mejor o el segundo fue mejor. Si evaluamos en puro promedio, nadie puede decir que el primer equipo fue mejor que el segundo. ¿Ya? Entonces la primera es falsa. Y aquí yo les voy a dar un tips. Le colocan F de falsa, ¿ya? No le coloquen el tic, porque si no se van a confundir. Después les voy a explicar por qué. Colóquenle F de falsa. Ya, vamos con la segunda. El desempeño del primer equipo fue más homogéneo que el del segundo. Leamos acá, dice, el tiempo promedio de los equipos, ¿cierto? Fue el mismo. Sin embargo, el primer equipo tuvo una desviación estándar menor que el segundo. Eso nos da una pista, que la desviación estándar del primer equipo fue menor. ¿Qué significa que sea menor cuando nosotros comparamos? ¿Qué dice sobre la dispersión de los elementos versus el promedio? ¿Que se dispersan más o que son menos dispersos? Si saca un valor pequeñito en desviación estándar. Javiera me había dicho que eso es falso. ¿Alguien me puede contestar qué significa que una desviación salga menos que, o sea, si lo comparamos, ¿cierto? Estamos comparando dos equipos y uno tiene la desviación estándar menor que el otro. Todas son falsas, dice Alan. Ya, eso es lo que vamos a interpretar. La segunda es verdadera. Cuando tenemos una desviación estándar menor, ¿ya? No sabemos cuál es, ¿cierto? No sabemos. Pero si se está acercando a cero, ¿ya? Quiere decir que los datos son más homogéneos, ¿ya?
¿Qué significa que sea más homogénea? Significa que los datos entre sí no son tan dispersos, se parecen mucho entre sí, ¿ya? A diferencia de si la desviación estándar es mayor, ¿ya? Entonces, quiere decir lo contrario, los datos son mucho más heterogéneos, por lo tanto son más diferentes entre sí. Entonces aquí dice, el desempeño del primer equipo fue más homogéneo que el del segundo. Con lo que yo acabo de explicarle, eso es verdadero, porque aquí dice, el primer equipo tuvo una desviación estándar menor. No sabemos cuánto es, pero si nos dicen que uno es menor que el otro, es porque el otro se está acercando más a cero, ¿ya? Por lo tanto, el primer equipo, su desempeño fue menor, fue más igual. O sea, los datos entre sí fueron iguales. Por lo tanto, más homogénea, por lo tanto, menor desviación estándar. Ya entonces la segunda es verdadero. Ahora, sabiendo ya lo que les acabo de explicar, dice, el segundo equipo, que ustedes ahora van a entender que tiene una mayor desviación, ¿cierto? Realizó algunas tareas más rápidos y otras más lentos. ¿Qué significa que una las haya hecho más rápido y la otra más lento? ¿Que son más homogéneas o que son más heterogéneas? A ver qué me contesta. Son más heterogéneas. Por lo tanto, puedo yo asumir que tiene una desviación mayor. Entonces dice, el segundo equipo realizó tareas más rápido y otras más lento. Eso quiere decir que tiene una desviación estándar mayor que el primero. Por lo tanto, ¿es verdadero o es falso? Con la información que ustedes ya tienen. ¿Qué significa homogénea heterogénea? Cuando hablamos de una población homogénea, significa que sus datos son muy parecidos entre sí. Por ejemplo, yo te voy a dar ahí con tus notas. Ya, no sé, yo voy a evaluar tus notas y todo esto va a depender, obviamente, de la población que estamos analizando. Ya, pero en el caso de tus notas, Alan, no sé, en matemática tú tienes un 6, un 6,1, un 6,2, luego te sacaste un 6, luego te sacaste un 5,9, luego te sacaste un 6,1. Entonces tú tienes ahí varias notas que tienen muy poquita diferencia entre ellos, ¿ya? Son muy parecidas, no son las mismas, pero tienen 1 o 2 puntitos de diferencia. En cambio, tus notas serían heterogéneas si, por ejemplo, te sacas un 7, luego te sacas un 1, luego te sacas un 5,8, luego te sacas un 4,3, luego te sacas un 6,2, luego te sacas, no sé, un 3,1. Ahí la diferencia entre tus notas es mucho mayor, ¿cierto? Eso significa que tus datos no se parecen entre sí, por lo tanto son más heterogéneas, ¿ya? Si tus datos son homogéneos, tu desviación estándar va a ser poquito, pero si tus datos son heterogéneos, tu desviación estándar va a ser mayor. Eso significa, no sé si te quedó claro. Ya, entonces, por ejemplo, lo podemos usar a favor, porque, por ejemplo, en ciencias la palabra homogénea significa que cuando tú mezclas cosas y lo mezclas, después ya no se identifica ningún... Exacto, eso es lo que estaba explicando. No se identifica ningún elemento. Es como ya, café con azúcar y agua. Ya, tú lo revuelves y ya después no se identifica el grano de azúcar ni tampoco identificas el grano de café. Solamente identificas el color. Pero si mezclamos el agua con el aceite, por más que tú lo mezcles, por más que lo mezcles, que lo mezcles, vas a notar el aceite y vas a notar el agua por separado. Eso significa heterogéneo. Y en homogéneo sería que no se note nada. Si lo llevamos a matemática, mientras más parecidos son tus datos, homogéneo, mientras más diferentes son heterogéneos. Esa es como la diferencia, ¿ya? Entonces, esta era verdadera y entonces la falsa es la primera. Entonces, ¿por qué les decía que en vez de hacerles ticket y cruz? Porque miren, acá la pregunta daba inicio a cuál era la falsa. Entonces, si tú le colocas F y B, de verdadero y falso, vas a saber, ya, es de la falsa, entonces coloco alternativa que diga solo uno.
Pero si yo le coloco los tickets y las cruces y no vuelvo a leer la pregunta, te puedes confundir en el momento. Y uno dice, ya, ¿cómo se va a confundir en ese momento? Chiquillo, cuando uno está rindiendo una prueba que tiene mucha presión, como es la PDTU, sí pasan estas cosas, ¿ya? Entonces, no volví a leer la pregunta y no sé, uy, lo borré todo. Y no sé, después puse que las verdaderas, no sé, me acordé que esta era la verdadera y esta era la falsa y voy a invertir el orden de lo que yo quiero responder. Entonces, por eso es mejor colocarle siempre la F y la B de verdadero y falso, ¿ya? Y no los tickets, porque de verdad que los confunden. Ya. Y tengo el último concepto que se llama el coeficiente de variación, donde compara dos conjuntos a través de la desviación estándar y a través del promedio, ¿ya? Esto es una fracción, por lo tanto, por eso se llama cociente entre la desviación estándar y la desviación, perdón, entre la desviación estándar y el promedio. ¿Por qué está en barritas el promedio? Porque simplemente esto tiene que ser positivo, ¿ya? Si les aparece un promedio negativo, usted lo transforma a positivo. Eso es lo que está diciendo. Si usted quiere obtener el coeficiente de variación en porcentaje, este resultado lo multiplica por 100, ¿ya? Entonces yo les traje una actividad que está en Excel, es la actividad que yo les envié. Vamos a ver si puedo. Y que les va a facilitar la vida para ustedes calcular varianza, promedio y todo eso, ¿ya? Porque obviamente es una lata. Entonces yo les vengo a traer este archivo. Si alguien los descargó, lo va a ver tal cual, ¿ya? Esta actividad está en el libro y lo propone que lo hagamos en Excel, ¿ya? Las personas que no lo pueden ver en este momento, yo los coloco aquí y los sigan, que los sigan, ¿ya? Buenos días, Ani. Ya, entonces, la actividad dice, para participar de una Olimpiada de Ciencias, el profesor debe elegir un curso de un colegio. Las calificaciones de los 45 estudiantes de los cursos, entre los que escogerá el representante del colegio, en las Olimpiadas se ordenaron en las siguientes tablas. Entonces tiene dos cursos, el curso A y el curso B. Estas son todas las notas del curso A, estas son todas las notas del curso B. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Dos cursos en el cual el profesor va a escoger cuál de ellos va a participar de esta Olimpiada. Ya, entonces, ¿cuáles son las preguntas? Dice, ¿cuál es el rango de las calificaciones del curso A y del curso B? ¿Ya? Entonces, por eso aquí yo coloqué rango. Aquí también está el rango. ¿Cuál es el promedio y la desviación media del curso A y del curso B? Acá está el promedio y me faltó agregar la desviación media, pero la podemos agregar de forma inmediata. Luego, ¿cuál es la varianza? Uy, aquí me equivoqué. ¿Cuál es la varianza? Y la desviación estándar del curso A y B. Allá está, desviación estándar. Y por último, coeficiente de variación, ya que es lo que acabamos de ver, que ahí lo vamos. Entonces, el rango, ¿alguien se acuerda de cómo se calcula el rango? Porque eso nos piden en la primera pregunta. ¿Cuál es el rango? ¿Cuál es la propiedad del rango? Resta el mayor con el menor. Perfecto. Entonces, miren, por eso yo coloqué aquí valor máximo y valor mínimo, que es lo mismo que valor mayor y menor, ¿ya? Entonces, miren, Excel es genial porque te calcula todo, ¿ya? Entonces, miren, vayan anotándolo. Igual, y uno coloca max, porque de valor máximo, ¿ya? ¿Eso se ve lo que estoy haciendo? Ya, se ve poco. Es que si, a ver, lo voy a agrandar.
Ay, no puedo agrandar esto. Espérame. A ver, espérame, que quiero agrandarlo, pero no me permite agrandar esto. Ahí sí. Ahí sí, se ve mejor, más cerquita. Ya, entonces se coloca igual max y abro paréntesis y selecciono todos los valores el cual yo voy a querer que él me busque el valor máximo, ¿ya? Entonces cierro el paréntesis y pongo enter. Y me apareció que la nota 7 es la mayor. Entonces hago lo mismo en el otro lado de las calificaciones. Sería igual max, abro paréntesis y selecciono el grupo de números cual yo quiero buscar, cierro paréntesis y coloco enter. Entonces aquí determinó que el valor máximo de cada uno de los cursos es la nota 7. Para el valor mínimo hago lo mismo, pero en vez de colocar max, coloco, yo lo veo intacto. A ver, lo voy a volver a compartir. Ya, ahí lo volví a compartir. Ahora, Gabriela, ¿puedes ver que yo estoy escribiendo aquí igual min, abro paréntesis? Ya. Entonces, igual min y lo mismo, selecciono el grupo de datos, cierro paréntesis y ahí me seleccionó la nota menor. Entonces, este niño se sacó un 1. Ya, aquí hay un 1 en las calificaciones. Y acá vuelvo a hacer lo mismo. Min, abro paréntesis, selecciono el grupo de datos que yo quiero buscar el valor mínimo, cierro paréntesis y determino que el 1,9 es el dato menor. Entonces, aquí hay un alumno que sacó un 1,9. Entonces, como quiero calcular el rango, coloco igual el dato máximo, que es el número 7, menos, coloco menos de barra de menos, el dato menor. Y obviamente eso va a restar el valor que me da 6, ¿cierto? Eso es utilizando las fórmulas de Excel. Y lo mismo acá, igual coloco el dato máximo menos el dato menor, que es el 1,9, y pongo enter. Y me aparece que es un 5,1. ¿Ya? Entonces ya puedo contestar la primera pregunta, que sería entonces que el curso A tiene un rango de 1 y el curso B tiene un rango de 5,1. ¿Ya? Vamos con el promedio. Igual, y escriben promedio, ¿ya? Abren paréntesis y vuelven a seleccionar todos los datos, cierran paréntesis y les va a calcular el promedio. Ahí está, 4,65333. Entonces, en vez de estar sumando todos los valores, dividiéndolo por la cantidad total de datos, ustedes pueden, Excel se los hace de forma automática. Benjamín, ¿qué no entendió el promedio? Sí, todo rapidito. Ya. Igual, ¿sí? Promedio, escribe promedio, ¿ya? Abre paréntesis y selecciona todos los datos del cual usted quiere que salga el promedio de todos esos datos. Cierra paréntesis, le coloca enter y aparece el valor en promedio. ¿Ya? Ahora sí, ¿vio cómo lo hice?
Lo mismo voy a hacer otra vez acá, igual, promedio, abro paréntesis, selecciono los datos, el cual yo quiero sacar el promedio, cierro paréntesis, pongo Enter y aparece el promedio. ¿Sí? Ah, escribí 1. 6. Sí. Gracias, Belén. Ya, ¿se entendió hasta ahí? Ahora, la varianza, para que ya finalicemos porque me queda un minuto. La varianza se escribe var.p, ¿ya? Abro paréntesis y vuelvo a seleccionar todos los datos, cierro paréntesis y calcula la varianza. Hago lo mismo con el otro, igual var.p, ¿ya? La S es para muestra, estamos trabajando siempre con población. Abro paréntesis, selecciono los datos del cual yo quiero buscar la varianza y cierro paréntesis y obtengo el valor. ¿Ya? Entonces, acá había que escribir promedio. No puedo escribir el igual porque inmediatamente... sí. Ya, y para finalizar, para que yo... promedio, escribir igual promedio. Varianza, escribir igual var.p. Y para la desviación estándar, tienen que escribir igual a ver, estoy... punto P. ¿Ya? Entonces, para calcular las desviaciones estándar, colocan igual punto P. ¿Ya? Igual, ay, me equivoqué. Es desvet. Perdón, me faltó una desvet. Me faltó una S, ¿ya? Ahí en el desvet.p, ¿ya? Y seleccionan obviamente el grupo de datos, cierran paréntesis y les calcula la desviación estándar. Lo mismo, igual desvet.p, abren paréntesis, seleccionan el grupo de datos, cierran paréntesis y les aparece el valor. ¿Ya? Ahora tienen electivo, sí. Uy, se me fue la hora, ya. Eso, chiquillos. La clase quedó grabada. Voy a ver si puedo subirlo de forma inmediata, porque de verdad